Habíamos establecido ya los enunciados generales, es decir, hipótesis, leyes, teorías, regularidades empíricas a través de la generación inductiva. Hemos establecido también en el video anterior el principio de inducción, lo escribimos en la pizarra. Voy a recordarlo brevemente, voy a leerlo. Al leer el principio de inducción voy a mencionar dos símbolos S y K. S me estoy refiriendo a sucesos, eventos particulares, y K pues a la propiedad o ley científica que obedecen estos sucesos o eventos particulares observados, ¿no? Entonces voy a dar lectura. Dice: si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de eventos de tipo S, y si todos los eventos de tipo S observados poseen sin excepción la propiedad K, entonces todos los S tienen o tendrán la propiedad K. Para aclarar más con un ejemplo, si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de casos, es decir, de metales que se están calentando, por ejemplo, y si todos estos metales calentados poseen sin excepción la propiedad de dilatarse, entonces se generaliza, entonces todos los metales al calentarse tendrán la propiedad de dilatarse. Podemos simplificar, representar lo que acabamos de decir como si S, ¿no?, implica K, ¿no? Todo lo que acabo de principio de inducción, lo que acabo de leer, ¿no? O también, si S, entonces K. Si es, entonces K. ¿Okay? Ya lo tenemos ahí, lo vamos a borrar. Entonces tenemos ya los enunciados generales, o sea, las leyes, hipótesis generales. Ahora son importantes para poder hacer explicaciones y predicciones científicas, y también para hacer aplicaciones técnicas, ¿no? No podríamos hacer esto si no tenemos una ley científica que respalde todo esto, ¿no? Ahora, las aplicaciones, predicciones, obedecen a un patrón o a una plantilla que lo tengo representado aquí. Si S, entonces K, dado un S sub 0, conclusión K sub 0. Vamos a dar el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una propiedad, una ley, digamos la ley de caída libre de los cuerpos. La distancia que recorre un cuerpo que se suelta en caída libre
es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo de recorrido al cuadrado. Suponemos que esta ley de caída libre es K. Entonces esto se lee si se tiene cuerpos que se sueltan en caída libre, ¿no? Entonces la distancia que van a recorrer va a obedecer a esta propiedad, a esta ley de caída libre, ¿no? Ahora, dado un S sub 0, o sea, supongamos que tenemos un cuerpo particular que lo soltamos durante un segundo, un caso particular, pues se obtendrá como conclusión, se aplica esta fórmula y se obtiene la distancia que ha recorrido, ¿no? Que sería pues 1/2 de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado, esto es 4.9 metros, ¿no? Esta es la conclusión. Entonces, si queremos, esto sería lo que acabo de dar el ejemplo, podríamos decir que es una predicción. Es decir, quiero saber en un segundo qué distancia recorre ese cuerpo que soltamos. Utilizando esta forma, puedo predecir esa distancia que hemos dicho 4.9 metros. Ahora, la explicación también sigue este patrón, porque si tengo que un cuerpo ha recorrido 4.9 metros y se sabe que es en un segundo, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo es que recorrió 4.9 metros en un segundo? Pues la explicación es con esta misma fórmula, se manipula, ¿no? Será, digamos, este 4.9 va a ser igual a medio 9.8 por un segundo al cuadrado, y esto es 4.9 igual a 4.9, estamos explicando. Ahora, la aplicación técnica. La aplicación técnica es algo que queremos ejecutar, queremos que algo se realice. Por ejemplo, tenemos un mecanismo y queremos que una parte metálica del mecanismo recorra 4.9 metros solamente. Es una aplicación técnica que queremos hacer en ese mecanismo, ¿no? Queremos que recorra ese elemento metálico 4.9 metros solamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues, recorrimos esto, tenemos la fórmula para que pueda recorrer 4.9 metros, o sea, la distancia de 4.9 metros. Calculando esto, se obtiene que debemos dejarlo caer durante un segundo. Eso sería una aplicación técnica. Entonces, con esta plantilla si es entonces K dado un S sub 0, una condición inicial, conclusión, se obtiene un K sub 0. Con esta plantilla pueden usarlo para obtener aplicación técnica, explicaciones, predicciones de eventos naturales. No solamente esto es cualquier ley científica, ¿no?, de las ciencias naturales. Sin embargo, hay una observación en este caso, que nosotros ya tenemos la ley científica, lo acabamos de obtener a través del proceso inductivo. Entonces, las predicciones y explicaciones
son solamente o se derivan de esa ley científica. Extraemos información de algo que ya conocemos, de algo que ya sabemos, de algo que ya está establecido, ¿no? Suponiendo que es cierto. No estamos, esa extracción de información es algo ya seguro, no tiene riesgos. No tenemos el caso de el camino inductivo, que era problemático, ¿no? Sino ya estamos haciendo deducción. En realidad, la otra plantilla a utilizar sería la de un silogismo. Recuerden el silogismo de Aristóteles. El silogismo de Aristóteles es un argumento, en lógica, un argumento que tiene una premisa mayor, una premisa menor, y luego sale una conclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, premisa 1, todos los perros ladran. Premisa 2, Toby es un perro. Por tanto, o sea, la conclusión es Toby ladra. Eso es una deducción lógica, establecido ya como hace 2500 años. Entonces, suponiendo que las leyes que hemos obtenido son verdaderas, y este sería un caso, una condición inicial, pues la conclusión es conclusión lógica. Dice, todos los perros ladran. Toby es un perro. La conclusión necesariamente es que Toby ladra. Entonces, esta deducción lógica pues es algo sin excepción. Llegas a esa conclusión sin escapatoria, no es problemático, no es riesgoso, es una consecuencia lógica y es necesaria. Entonces, mientras que la inducción era un camino problemático, riesgoso, a partir de observaciones, experiencias, hechos, las explicaciones científicas, las predicciones científicas, ya es algo seguro, ya es una extracción de información de lo que ya conocemos. Entonces, esto podría ser Entonces, obtener predicciones científicas, explicaciones científicas, ya es deductivo. Ya es algo seguro. Ya no tiene riesgos, no es problemático, porque están obedeciendo este silogismo, que dice cuando hay dos premisas, la conclusión es, no hay escapatoria, la conclusión es obligatoria. Todos los perros ladran, Toby es un perro, la conclusión es Toby ladra. El perro Toby ladra. Podemos haceros una salvedad que esto de aquí es como si representara la ley, ¿no? La ley, la hipótesis general, el enunciado general, todo el perro ladra. Se supone que esto es verdadero y este es un caso particular. Simbólicamente podríamos decir P1, premisa 1, todos los S son K, premisa 2, dado un S sub 0, dado una condición inicial, conclusión, K sub 0. Y en realidad el patrón pues que se usa para las predicciones, explicaciones, es este, ¿no? Se tienen las leyes científicas, se dan las condiciones iniciales y la conclusión es segura,
predicciones, explicaciones y aplicaciones técnicas, ¿no? Es algo seguro. Evidentemente que han existido enunciados generales, hipótesis que han sido falsas, ¿no? Por ejemplo, la ley de los cuadrados del seno trigonométrico de Newton para las fuerzas de los fluidos contra los cuerpos a velocidades lentas de los fluidos, ¿no? Eso ha caído en desuso de sus datos. Entonces, descartando esos casos de enunciados generales falsos, pues suponiendo que todas estas leyes, hipótesis son ciertas, entonces podemos aplicar esta plantilla para extraer información, para poder predecir, explicar y hacer aplicaciones técnicas. Y vamos a dar un ejemplo al respecto. Entonces vamos a dar el ejemplo de predicciones, explicaciones aplicando la plantilla que hemos determinado. O sea, todo S son K, sea un S sub 0, por lo tanto K sub 0. Todos los cuerpos en caída libre obedecen a la ley de Galileo de caída libre, que se trae aquí. Sea un cuerpo cayendo, digamos, en un segundo, conclusión, avanzará tantos metros. Entonces, esta es la plantilla. Bueno, entonces en el caso de la predicción hay un K sub 0 que todavía no ha pasado, que se va a predecir. Se tiene ese cuerpos en caída libre en tiempo t, cae la ley de caída libre, la distancia de recorrido es un medio de gravedad por tiempo de recorrido al cuadrado. Tenemos un caso de un cuerpo cayendo durante un segundo, entonces simplemente se manipula la fórmula y se obtiene que el K sub 0, la conclusión es, aplicando la fórmula, reemplazando los valores numéricos, tenemos 4.9 metros. Entonces, una distancia que todavía no ha sucedido, que queremos predecir, lo conseguimos manipulando K, o sea, la fórmula, la ley de la caída libre. En el caso de la explicación, ya K sub 0 ha pasado, ha sucedido en un tiempo, digamos, un segundo. Queremos explicar, bueno, con la fórmula, la distancia de 4.9 metros ha pasado, ha recorrido el cuerpo, se reemplaza en esta fórmula, ¿no? Un medio de 9.8 por un segundo al cuadrado, 4.9 igual a 4.9, ¿no? Eso explica lo que ha pasado, ¿no? Que ese cuerpo recorrió 4.9 metros en un segundo. ¿Cómo fue? Pues la fórmula lo explica. En el caso de aplicación técnica, en ese caso se desea generar un evento de tipo K. O sea, en la aplicación técnica es una acción técnica. O sea, hago una cosa para conseguir otra, ¿no? Presiono un control remoto para prender un televisor o apagar un televisor. Es una acción técnica, hacer algo para obtener otra cosa. En este caso, supongamos un mecanismo, necesito que un cuerpo metálico dentro del mecanismo recorra 4.9 metros, bien, o sea, ejecute S sub 0 y obtener K sub 0. Es decir, manipulo la fórmula de aquí
tengo la distancia 4.9 metros, despejo de esta fórmula el tiempo y obtengo un segundo. Entonces, para poder obtener ese caso cero, esa distancia de 4.9 metros, debo permitir que el cuerpo recorra solamente un segundo. Esa es una aplicación técnica. Tenemos aquí pues la plantilla que está apareciendo. Es decir, predicción técnica, de explicación, todo es manipulación de leyes, de fórmulas que ya tenemos. Por ejemplo, en el caso de los congresos de ingeniería, en estos casos obedece a esta plantilla. Tenemos las leyes científicas, las fórmulas científicas, las hipótesis generales ya establecidas. Simplemente resolvemos ciertas necesidades donde se necesite obtener algún resultado. En un caso, una situación particular, usamos las leyes científicas para obtener, ¿no?, los resultados, lo que sea. Entonces, en los congresos científicos, cuando se hacen los trabajos, los congresos de ingeniería, realmente, porque los científicos casi nuevos campos, en las aplicaciones de la ciencia, en la ingeniería, ya se tienen las fórmulas. El proceso para aplicar ya es seguro, ya es un proceso deductivo, no hay problema. Tratar de resolver una necesidad técnica, aplicar la fórmula, ¿no? O sea, un 90% es que ya se tienen las fórmulas y simplemente se hace una deducción, una manipulación de esas fórmulas para obtener un resultado, una aplicación técnica. Un 95%. Un 5% puede ser regularidades empíricas, o sea, se obtiene alguna fórmula entre dos variables y para ciertas situaciones particulares, ¿no? Pero mayormente ya están establecidas las fórmulas y las aplicaciones son seguras. Se trata simplemente del ingenio para resolver los problemas técnicos. No hay fórmulas revolucionarias en un congreso de ingeniería, porque ya sería pues una revolución, y a veces las revoluciones científicas no son aceptadas inmediatamente, ¿no? Es un proceso muy largo, ¿no? Y las condiciones iniciales, ¿por qué siempre se habla de condiciones iniciales? Porque cuando ya se obtiene el enunciado general de la ley, cuando ya tenemos esas leyes científicas, están ahí, están descansando, durmiendo entre comillas, ¿no? Están esperando una necesidad. Tenemos una necesidad, un caso particular, necesitamos una explicación, una predicción, una aplicación técnica, utilizamos la fórmula. Entonces tenemos una condición inicial, una necesidad, utilizamos la ley científica y llegamos a conclusiones. Son conclusiones ya seguras, estables. No es ese camino movedizo, resbaladizo, como era el proceso inductivo, ¿no? Ahora, en ciencias naturales hay pues explicación, predicción, explicaciones técnicas. Ciencias sociales no. Bien, en ciencias económicas hay algo de predicción. Bien, entonces, de acuerdo al inductivismo, la investigación científica consiste de un procedimiento inductivo mediante el cual se obtienen las hipótesis científicas y luego por deducción lógica de esas hipótesis, ¿no?, se obtienen explicaciones y predicciones científicas. Es una bondad del inductivismo, ¿no? Y el conocimiento científico, producto de la investigación científica, y el conocimiento científico
es diferente y más confiable de otras formas de conocimiento, porque como hemos visto en el inductivismo, los dos pasos y las tres condiciones que lo generan son más rigurosamente controlados que otros pasos de otras formas de conocimiento, ¿no? Que otras maneras que conducen a otra forma de conocimiento, ¿no? Entonces esas son las bondades ideales del inductivismo, ¿no? Que se llega de hechos particulares a una hipótesis general, un camino bien controlado, rigurosamente controlado, y luego por deducción lógica y ya segura se hacen sus explicaciones y aplicaciones técnicas, ¿no? Es un método inductivo, nos puede dar entonces un concepto de lo que es ciencia, ¿no? Que pues ayuda a obtener leyes científicas a través de generalización inductiva de hechos particulares observados. Y es un método factible, bastante plausible el inductivismo. Tranquilamente un estudiante con un buen cronómetro puede obtener la ley de Galileo, es decir, la ley de caída libre de los cuerpos, ¿no? Distancia, un medio de verdad por tiempo al cuadrado. No sabemos cómo obtuvo Galileo, si deductivamente o inductivamente este procedimiento que usó, pero es factible eso. Tenemos la ley de Ohm, de Kirchhoff, la ley de Ohm, que relaciona proporciones de voltaje y corriente y resistencia, pues usarse el método inductivo. También la ley de Boyle, es decir, a presión, volumen y temperatura. Newton con su ley de refracción, la ley de gravitación de Newton, lo obtuvo a través del proceso inductivo, a partir de unos hechos particulares, a partir de las leyes de Kepler, llegó por inducción a la ley de gravedad y luego por deducción ya hizo aplicaciones a todo el sistema solar. Entonces ese es el atractivo del método inductivo. Bien, eso es todo por hoy.